Y bueno, tras Bill Evans y esta música yacera maravillosa, Autumn Leaves, no le voy a preguntar, pero vamos a caer en el mundo de estas modificaciones del universo de las jubilaciones, que a algunos ya nos toca, a otros les está por tocar, y algunos pueden modificar, que, bueno, tenemos la suerte de tenerlo a Adrián Trócoli. ¿Qué tal, Adrián? Miguel Sorraquín te saluda. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, y la verdad con ganas de informarnos sobre este fenómeno de las jubilaciones y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar con el fenómeno de las de regímenes especiales, ¿no? Esto de la justicia, que tiene su sistema, el mundo público, un lugar por donde uno transita, algunos parecen desproporcionadas y otras parecen necesarias. ¿Qué opinas? Sí, a ver, hay un manejo, si se quiere, mediático un poco importante, o creo que deformado por ese lado. El gobierno está haciendo un planteo que no es nuevo, parece calcado, o mejor dicho, es la actualización del informe de Bocio de hace 5 años, textual. En ese momento se trató de, si se quiere, avanzar sobre los beneficios que tenían en el Poder Judicial, y bueno, quedó en una rencilla política. Esta vez parece que el Ministerio de Economía tiene así como un poco más de intención en ajustar las cuentas públicas, y por eso el ataque casi frontal a grupos que están más favorecidos, vamos a decir así. Yo en lo personal creo que hay que aclarar que jubilaciones de privilegio no hay más en la Argentina, salvo las del presidente, vicepresidente y ministros de la Corte. De esa limpieza se encargó Machinía por el 2002, salieron 2 o 3 leyes juntas que eliminaron todos los beneficios que sí estaban, si se quiere, más atados a la política, diputados que se podían jubilar con realmente muy pocos aportes y más. Lo que pasa es que sí, claro, es un tema sensible, vos lo mencionaste muy clarito, da un poco de, ¿cómo se dice?, escozor escuchar que un ex ministro de la Corte cobra, no sé, 30, 40 mínimas, cuando la mayoría de la gente está en un haber ridículamente bajo. Eso genera un poco de ruido, ¿no? Claro, porque lo que Machinea cortó, para aclarar un poco eso, es aquellas personas que pasaban por el mundo público, ni bien terminaban su gestión, habiendo estado un periodo corto, automáticamente empezaban a mantener su sueldo o recibir una jubilación de privilegio. Ahora, naturalmente se jubilaban con 4 años de aporte, con 4 años en la gestión pública. Algunos podían ser discutibles, el presidente del Banco Central, más o menos discutibles, pero con periodos cortos en el frente de la gestión pública sacaban unos beneficios que no guardaban ninguna relación con tiempo de aporte, y por sobre todo edad. Había gente que se jubilaba muy muy joven. Ahora, en ese momento, la jubilación de privilegio que Machinea corta hacía que las personas que habían ejercido determinados cargos, cuando se jubilen, podían mantener algún beneficio por haber pasado por ese lugar, que eso es más o menos lo que pasa con los aportes que uno va haciendo a lo largo de su vida profesional, ¿verdad? Debería, lo que decís es en teoría. La verdad es que hoy hay una desproporción importante entre lo que uno cobra como activo y lo que cobra como jubilado. Claro. El problema de las jubilaciones de privilegio es sencillo, no es no solo sustentable a nivel macro, sino que es ofensivo que alguien que trabajó 4 años en un cargo público se jubile con el sueldo del cargo y nunca más hizo nada, y quizás en las provincias era muy común, ahora se redujo mucho, se jubilaban a los 40 años. Eso no es una jubilación, eso claro. No quiero decir estafa, ¿no?, porque es muy fuerte, pero es muy fuerte, eso está clarísimo. Un beneficio excesivo, digamos. Sí, ridículamente excesivo. Está. Adrián, pero eso no existe más. Ahora el gobierno está yendo, está distorsionando un poco la cosa, y ojo, no quiero ser tampoco agresivo con la postura del gobierno, pero es estrictamente, netamente fiscal. Acá hay que acomodar los números y todo el resto no importa. Con algunas jubilaciones que están en condiciones distintas. Ahora, decirle jubilación de privilegio a una docente me parece un poco fuerte, y eso es lo que están sacando en los informes, ¿no?
Sí, Adrián, Eduardo Solari te saluda, buenas tardes. ¿Cómo te va, Eduardo? Bueno, lo que vos mencionás de las jubilaciones de la Suprema Corte y las antiguas de privilegio, la verdad que vacía de argumentación a las jubilaciones menores, porque ahora, según se dice, y yo te pregunto tu opinión, van a disminuir los ajustes, o sea, los ajustes que estaban previstos para las jubilaciones de menor importe van a disminuir y van a ser menores a la inflación. ¿Es así? El proyecto, sí y no. El proyecto que está ahora en tratamiento, que lo mandaron el sábado al mediodía, cosa que complicaron la vida a todos, al Congreso, plantea que no van a ser menores a la inflación, eso sí te aclaro, sino iguales a la inflación. Ahora, lo que sí es cierto, esta forma de actualización es peor que la que tenemos vigente ahora, ¿sí? Entonces es un retroceso, si se quiere, para los jubilados, aunque yo no estoy en desacuerdo con esto en abstracto, de vuelta. Si vos te jubilás bien, con un porcentaje de sustitución razonable, que en castellano es cuánto de tu sueldo cobras como jubilado. Yo detesto hablar del 82% móvil, cuando en Argentina es casi un imposible, pero, no sé, 70, vamos a hablar así, muy charla de café. Me jubilo, cobro, no sé, 20.000 pesos y paso a cobrar 14. Que entre las cargas que no realizamos y demás, si hablamos de bruto, realmente la entrada podría estar razonable, ¿sí? Porque si yo tengo un sueldo bruto de 20.000 pesos, en realidad me quedan 17 en la mano, entonces me voy de 17 a 14, parece que no sería tanta la diferencia. Lo que va a suceder, lo que promueve ahora el gobierno, es que una vez que ese haber está calculado, a partir de ahí se ajuste solo con inflación, no menos que la inflación, pero prácticamente nada por arriba de la inflación. Entonces, los jubilados no van a estar mejor año a año, este es el concepto, pero no deberían estar peor. Lo que pasa es que le agregaron una cláusula en esta negociación con los gobernadores que dice que por arriba de la inflación. Y lo que creo que fue Triaca el que anunció el concepto de por arriba de la inflación parece un poco una tomada de pelo. Es un porcentaje muy chico del crecimiento del PBI neto de inflación, deflacionado, lo cual significa que si el país crece, y esto salió publicado y el número me parece fuerte, si el país crece a tasas chinas, 4% real, que la verdad que no va a pasar por lo menos por un par de años, a los jubilados que cobran 10.000 pesos les toca 20 pesos de aumento. Esto no es razonable. La verdad que no. Bueno, entonces creo que lo que no se plantea acá, y esto es algo que debemos, ¿cómo decirlo? Que debemos incorporar entre todos. Acá no hay un debate generalizado de la sociedad, hay una crítica al proyecto del gobierno, pero si levantan la posta los señores diputados y los representantes de los gobernadores, dicen en la Cámara de Senadores, quizás se puedan hacer modificaciones razonables. De vuelta, en mi opinión personal, mover las jubilaciones solo por inflación per se no está mal. Estaría bien la teoría que plantea el gobierno de que haya un derrame, la vieja teoría del derrame que nunca funcionó, que es que si a la sociedad le va bien, a los jubilados también les va bien, o un poco mejor por lo menos. Entonces tomar algún factor objetivo como el crecimiento del PBI, bueno, sirve, pero si esto se transmite, se convierte en 20 pesos de aumento en los jubilados una vez al año, me siento que me están tomando el pelo. No parece algo que pueda ser sustentable. Adrián, el Tano Pazman te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adrián, me quedé con una frase que dijiste, que el gobierno considera jubilación de privilegio una jubilación de un docente. ¿En base a qué es esto? Porque, a ver, ¿en base a qué? Tu pregunta es, ¿por qué dicen ellos que es una jubilación de privilegio? Porque tiene una mala relación, según ellos, porque tampoco son informes... a ver, el informe no se hizo público, es una nota que levantó Clarín en función de un informe que le dieron a una periodista. Yo te
tengo algunos de esos mismos datos repetidos, insisto, porque Bossio en su momento los había planteado, pero no son datos públicos, cristalinos, que nosotros podemos analizar para ver si son del todo correctos. Ahora te cuento un error que tenía el análisis de ellos. Pero ellos, porque dicen, básicamente por la mala relación que sostienen ellos que existe entre el ingreso por esos regímenes especiales y lo que cuesta mantenerlos. Los docentes en la Argentina se jubilan con el 82% del último cargo y después una movilidad que tiene que ver con el salario de los activos, no es la del puesto, pero es algo parecido. Y se jubilan un poco antes, no se jubilan a los 65 años, sino a los 57 las mujeres, pero yo no me gusta decir que el trabajo docente es insalubre, para mí lo es, perdón. Yo no me imagino al frente de 30 chicos durante 4 horas por día, pues me mato, claro, gracias por reírte, pero yo trato de... Tengo 2 hijas docentes, por eso me río. No, es que yo no... Digamos que no va con mi manera de ser. Vamos a tratar de ser sutiles. Yo 4 horas ni 2, chicos. No, yo no puedo con los 2 míos. Digo, me los dan 6 horas y vienen con 4 amigos y digo, chicos, tomen, hagan un plax pediátrico, manéjense, porque yo no. En serio, ¿se le puede pedir a alguien que esté 35 años al frente de un grado? Y es más, yo que tengo chicos en edad escolar, digo, quiero que la maestra de mis hijos tenga 70 pirulos, como pretende ahora el gobierno, digamos, que lleguen. No se le puede pedir eso a un humano. No está bien. Y además no está bueno tampoco para los chicos. Primero no está bueno para los chicos. Entonces, nosotros como sociedad, nosotros como país, ¿qué le queremos pagar a nuestros docentes? A veces los padres decimos, bueno, que esos me cuidan a los chicos, nos lavamos las manos y le tiramos el problema a los colegios. Pero, en serio, pasan mucho tiempo, son grandes formadores los colegios. ¿Cómo los vamos a retribuir? Pero esto no es solo el sueldo, que por supuesto es el sueldo, pero una de las razones por las cuales se le da el beneficio de jubilarse antes es porque es un reconocimiento social al trabajador de la educación. Hay algunos regímenes que el gobierno, si bien no nos atacó directamente por ahora, pero viene para ese lado, que tienen menores exigencias, es el trabajo rural y algunas otras situaciones de marginalidad que tienen más que ver con lo complejo que es probar, porque son trabajos muy informales, entonces le tienen menos requisitos a efecto de jubilarse, no porque hayan trabajado menos, sino porque no hay manera de probarlo. El peón del campo no tiene papeles, vamos a ser honestos. Entonces por eso es que son más fáciles que se jubilen. Bueno, ahora aparentemente no se merecen esas facilidades. Es complejo el equilibrio entre la plata que tiene el Estado, el país, para destinar a otras cosas y situaciones que no terminen en injusticias. Pero volviendo a los docentes, aparentemente la razón por la cual dicen que es un privilegio es porque las cuentas no le cierran entre la cantidad de gente que tienen activa aportando y los sueldos, los aportes de los docentes, las jubilaciones de los docentes. Esta es la única razón por la cual es un privilegio y bueno, por supuesto tienen beneficios respecto de la ley general, que como te decía son un poco menos años de aporte, 25, y se jubilan antes, pero lo considero un trabajo que realmente se merece, y es más, como decía recién, creo que nosotros deberíamos reconocerles a esta gente que hicieron bien, gracias por atender a los chicos, te dejo jubilarte antes y te banco con mis impuestos una jubilación, si se quiere, adelantada. Te agrego algo, ¿podemos pensar nosotros en un docente de frontera, que alguien que se vaya al medio de la montaña y no le digamos, che, te banco, jubilate antes que te voy a permitir estar jubilado en tu casa, volver a donde sea, a una edad más temprana? No podemos tener esa madurez como sociedad, que solamente tenemos que mirar el balance. Creo que hay de las dos cosas, es comprensible la mirada del gobierno, pero un dato político, esto no lo anunció nadie, no anunció ningún funcionario de carrera en el área de jubilaciones, no viene nadie de ANSES a decir
cómo son estos cambios, sino que vienen del Ministerio de Economía y vienen pura y exclusivamente a cerrar el necesario ahorro fiscal. Vamos a ser claros, nosotros no podemos tener el déficit que tenemos, pero lo tenemos que sacar de acá. Claro. Ahora, Adrián, vos mencionabas las razones para contemplar una jubilación distinta en el caso de los docentes de frontera y otro tipo. Ahora, con ese criterio, no sé vos qué pensás, pero podría haber otras categorías. No sé, a mí se me ocurre los mineros de sal, los que trabajan con gases tóxicos o productos agroquímicos, la fuerza de seguridad que ya lo deben tener, etcétera, ¿no? Yo hoy traté de evitar, por una cuestión de simpatía, por no quedar antipático a los docentes, de decir que no son insalubres el trabajo docente, pero está la gran categoría que a veces desde los comunicadores del gobierno mezclan, y me refiero al presidente cuando dio el discurso en lo que era el Correo Argentino hace 2 o 3 semanas, mezcló las categorías de insalubres con servicios especiales o jubilaciones de privilegio. Está clarísimo, me parece que es patente, que yo no le puedo pedir a alguien que estuvo en una mina de carbón, busquemos otro ejemplo por favor, porque nos lleva a Río Turbio esto, pero en un pozo de petróleo no le puedo decir que siga trabajando hasta los 65 años. Claro. La definición del libro me parece muy buena, son aquellas tareas que por su naturaleza producen un desgaste prematuro en la salud. Si yo estoy, no sé, con calorías, que ya hoy las fábricas están un poco más saludables, hay menos trabajo directo, pero imagínate a alguien que hace no mucho trabajaba con el hierro fundido que emite radiación, no solo el calor enorme que tiene, de hierro blanco vivo. No, te lo tenés que bancar y tenés que cargar esos 50 kilos de hierro fundido todos los días a la punta de una vara hasta los 70. Ya no pasa a ser economista, no sos buen tipo, digo, no podés pedir eso. Bueno, yo creo que esto va a tener algún viso de racionalidad y los trabajos evidentemente insalubres que deben reordenarse, porque no hay un plexo normativo lógico, está desde el 78 el último decreto, tienen que seguir siendo insalubres y tienen que tener un tratamiento diferencial. Eso es obvio, pero los regímenes especiales, que los separamos de los insalubres por ser esto, ¿no? Las razones que como sociedad consideramos que vamos a premiar. El docente, el juez, hay 4 que hoy sobreviven, que tienen diferencias con el régimen común, que son los docentes, Servicio Exterior de la Nación, jueces. Y el último, que creo que es el más razonable, que todavía no encuentro la razón por la cual es una ley especial, que son los de Luz y Fuerza. Digo, no hay razón para que el trabajador de Luz y Fuerza no esté en el régimen común, salvo una presión gremial importante, y además tampoco tienen un beneficio tan importante. Esos claramente no tienen ni pies ni cabeza, y además hay una enorme cantidad de jubilados por Luz y Fuerza, que ahí sí hay una diferencia. Pero respecto yo siempre lo digo para ser bien exagerado con el tema del presidente, ¿no? Si nosotros tenemos a un presidente o a un juez de la Corte Suprema, yo personalmente prefiero a los mejores. Después veremos si los eligieron bien o no, pero cuando diseño la ley y cuando pienso como contribuyente si les voy a pagar o no, realmente quiero que sean, si no lo son, Dios y la patria y Comodoro Pi, que se lo reclamen, y rápido. Pero si vamos a tener realmente jueces de excelencia, más allá de lo que vamos a tener, si queremos tenerlos en la Corte, no puedo pretender pagarles mal, ni decirle que el día que se jubilen, no van a tener para mantenerse por su trabajo a la patria, el reconocimiento que le tienen que dar, porque palabra más, palabra menos dice eso la ley, igual que el presidente. ¿Qué lo vamos a tener? Justamente hoy no tenemos un presidente que se preocupe que deba preocuparse por su futuro, pero si yo quiero que entre mañana alguien que no tenía la vida solucionada antes de ser presidente, cuando deje el cargo de la presidencia, ¿qué tiene que volver a su profesión? ¿Tiene que volver a su negocio? Entonces, los últimos 6 meses antes de dejar el puesto de presidente, tiene que andar pensando cómo va a cuidar el kiosco. Por favor, que se vaya a su casa, escriba libros y dé conferencias, yo le pago el sueldo, por favor, ayúdenme cuando digo yo. No, es que me parece que el país tiene que reconocer esas cosas, y en alguna medida lo mismo para las fuerzas de seguridad,
para los docentes y también para los jueces. No podemos exigir jueces probos si la gente no llega a fin de mes y cuando se jubila lo mismo, porque es muy peligroso. Bueno, esperemos que el debate sea fructífero y todas estas cosas sean contempladas y que la jubilación sea algo justo y que motive a las personas a estar en el sistema, ¿no? Para todos, porque estamos hablando de que un grupo de gente va a cobrar bien, yo no creo que cobren exageradamente, pero cobran bien y que salen de su jubileo, como decían antes. Jubilarse es dejo de trabajar y sigo manteniendo el mismo nivel de vida. Estaría genial que pudiésemos un día sentarnos nosotros, 257 diputados, quién sea, y que no sea un planteo que sale exclusivamente de economía y que diga cuánto queremos como país pagarle a nuestros jubilados y cuánto podemos y cómo podemos hacer para llegar a lo que queremos, porque esto no se plantea desde hace 50 años en la Argentina. Claro. Siempre hay recurso escaso, además, ¿no? La economía es la administración de eso. Y aviso un detalle. Hoy está, digamos, en vilo, está en el tapete esto de la movilidad de las jubilaciones como primera cosa, porque representaría una quita. Al final, como salió de ley, tiene otros problemas, pero no está tan mal, ¿eh? La movilidad que están ofreciendo o que están pensando que va a haber el año que viene no es tan grave como el proyecto originario. Por unos detalles técnicos, no importa, no va a estar tan mal. Aparentemente la movilidad del año que viene no va a bajar de 15 puntos para todo el año. Y vamos a tener una inflación para el año que viene mínimo 20. ¿Vamos a tener 20 de inflación? Y están dando vuelta al 20, ¿no? Bueno, si vamos a tener 20 para el año que viene, la inflación va a estar, la movilidad de los jubilados va a estar en el 22. Esto es un hecho. Claro. Esto es en serio, pero para los parámetros que hoy está manejando digamos el Ministerio de Economía, pero en realidad es Triaca y un grupo de gente que está promoviendo esta situación, están hablando de dar entre 14 y 16% porque creen que van a llegar a la meta de inflación. Yo no creo que sea tan ajustado, que esté tan cerca del 10%. Pero lo que sí es un hecho es que van a estar 4 puntos los jubilados arriba de la inflación. Creo que no alcanza. Creo que tendrían que estar 6. Y esos 2 puntos deberían ser el debate en el Congreso y cuándo se den, ¿sí? Pero hay otros frentes que está atacando el gobierno, me parecen igual de graves. Uno es la deuda con los jubilados que hicieron juicio, la están mermando por donde sea. Hay unos 15 años de expedientes mal liquidados por parte de ANSES y no está en el tapete. ¿Qué quiero decir? Si ganaste ninguno de ustedes está jubilado, pero si alguno de ustedes tiene algún tío o algún primo un poco más grande, probablemente el que está jubilado hizo un juicio, lo ganó y el Estado ha pagado. No es esta administración, incluso a veces tampoco la anterior, que duró mucho más atrás. Tenemos gente que cobró hasta 50% del juicio y es casi lo común. Entonces todavía hay un remanente, un stock de juicios adeudados que el gobierno no lo está planteando, pero está siendo muy agresivo en tribunales para no pagarle a los que se jubilaron con una ley que les reconocía algo razonable o no, pero ni siquiera cumplieron eso. Claro. Tenemos como muchos factores. Y poca plata. Bueno, Adrián, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente te vamos a volver a llamar porque esto recién se mueve. Esto recién empieza y tenemos para un par de semanas movidas en el Congreso. Muchísimas gracias por haber estado en contacto con nosotros. A ustedes por semana. Un abrazo enorme. Estamos hablando con Adrián Trócoli sobre el tema jubilaciones.